Hola amigos, en este video vamos a realizar un estudio exploratorio de un problema estadísticamente utilizando las funciones de Excel. Como podemos ver, el problema que yo me he planteado es el estudio de venta en la empresa unipersonal La Bodeguita. El propietario es el señor Carlos Álvarez y el lugar en el que se encuentra la tienda es Quito, Barrio San Carlos. Para realizar este estudio, yo he realizado una encuesta, la suposición de una encuesta en la que realizo preguntas para ver cómo es la atención de la empresa y según esto después poder obtener la respuesta si tiene una buena atención o si por el contrario la atención es mala. Entonces, las preguntas que me he planteado dicen la primera. La primera tenemos como el número uno, compra frecuente en la bodeguita, compra frecuentemente en la bodeguita, es bien atendido por los vendedores, la número dos, la número tres, ha tenido problemas con los propietarios, la número cuatro, el negocio está siempre abierto y el número cinco, ha adquirido productos caducados. En base a estas preguntas, entonces nosotros vamos a realizar la tabla en Excel. Como se trata de una suposición, nosotros vamos a realizar que Excel nos proporcione datos, dándole nosotros las indicaciones principales y que nos realice datos aleatoriamente, de la forma como que si hubiéramos realizado esta encuesta realmente y nosotros ya hemos realizado el trabajo de la tabulación. Es decir, Excel nos facilitará a realizar una tabulación de datos sin necesidad de haber realizado realmente esta encuesta. Entonces, vamos a suponer que hemos hemos realizado esta encuesta a estudiantes, a amas de casa, a abogados y a contadores. Vamos a utilizar también el género y para ello vamos a utilizar el 0 para masculino y el 1 para femenino. Y aquí tenemos una tabla de respuestas. Es decir, como Excel trabaja con números, nos es importante que nosotros también le demos datos de manera numérica. Entonces, para la pregunta número uno, ¿compra frecuentemente en la bodeguita? Una persona nos va a poder responder 1 siempre, 2 casi siempre, 3 a veces y 4 nunca. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos establecido un parámetro para poder obtener respuestas de una forma numérica. Entonces vamos a realizar la tabla en Excel. Abrimos Excel, que yo ya lo tengo abierto, y como ven, yo ya aquí tengo realizada la tabla. Entonces esta tabla es la que vamos a realizar aplicando una función que es aleatorio entre y que se las voy a enseñar. Entonces vamos a comenzar, voy a realizarla de nuevo en la hoja número 4 y comienzo poniendo el número. De ahí tenemos la carrera. No tanto la carrera, sino pongámosle la profesión. De ahí vamos a tener el género. Y después vamos a tener también la edad de las personas a las que hemos encuestado. Y después, como sigue en la tabla que yo tengo realizada, las respuestas a las preguntas. Entonces tenemos pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, pregunta número 4, pregunta número 5. Ok, vamos a suponer que hemos entrevistado a 15 personas, entonces vamos a enumerar. Vamos a enumerar a nuestras 15 personas. Comenzamos 1, 2 y para poder continuar escribiendo números sucesivamente seleccionamos las dos celdas, nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos hacia el número 15. Y tenemos ya la enumeración, entonces esta es una forma también de poder realizar enumeraciones en Excel de una forma más rápida. Ahora, para la profesión en la parte de Word, yo me he supuesto que 1 serán los estudiantes, 2 serán las amas de casa, el 3 está representado por los abogados y el número 4 en cambio está representado por el contador. De esta manera entonces vamos a utilizar la función aleatorio entre.
que es una función de Excel que nos permite escribir datos aleatoriamente, estableciendo un dato inferior y un dato superior, un número inferior y un número superior. Entonces comenzamos. Para ello vamos a dar clic en insertar función, vamos a buscar aleatorio entre, que yo ya la tengo aquí, aceptar. Como ven, nos pide el número inferior y el número superior. Ahora, como nosotros sabemos que tenemos 4 números para distinguir las profesiones, entonces nosotros vamos a poner que el inferior es 1, que son los estudiantes, y el 4, en cambio, que son los contadores. Es decir, Excel nos dará datos aleatorios entre 1 y 4, pero para nosotros no van a ser unos simples números, sino va a significar que a la persona que realizamos la encuesta o es un estudiante, o es una ama de casa, o es un contador, o es un abogado. Aceptar. Nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos para las demás celdas. Entonces, de esta manera, sin haber tabulado nosotros encuestas que hayamos realizado realmente, ya tenemos que, por ejemplo, a la persona número 7 que realizamos la encuesta, tiene el número 4, que quiere decir que esta persona realiza como profesión contabilidad, o sea, es un contador. Para el género vamos a hacer lo mismo. En Word, en la parte de Word, yo me he establecido que el 0 va a estar representado por el masculino y el 1 por femenino. Entonces vamos a Excel y realizamos de la misma manera. Insertar función, buscamos aleatorio entre, aceptar. El inferior en este caso va a ser 0 y el superior va a ser 1. Entonces Excel nos proporcionará números aleatorios entre 0 y 1, pero para nosotros se va a significar femenino masculino. Aceptar. Para copiar igual nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos. Como podemos ver, por ejemplo, a la persona número 10 que nosotros entrevistamos nos dice que como profesión es abogada y de sexo masculino. Es abogado de sexo masculino, el 3 y el 0. Para la edad vamos a suponer que hemos entrevistado a personas entre los 18 y los 45 años. Entonces, insertar función, vamos a utilizar la misma, aleatorio entre, aceptar. El número inferior va a ser 18, de 18 años, el número superior de 45 años. Aceptar. Para copiar igual nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos. Como podemos ver, Excel nos ha proporcionado datos aleatorios entre la edad de 18 y 45 años. Un ejemplo podemos ver tipo a la persona número 13 que entrevistamos, que nos dice que como profesión es contador, que es una persona de sexo femenino y que tiene 39 años. Ok, ahora, para las preguntas, nosotros en Word yo he realizado una tabla. Las personas van a entender la pregunta respondiendo siempre, casi siempre, a veces y nunca. Pero por nosotros para poder trabajar con Excel le vamos a dar valores numéricos. Entonces el siempre está representado por el 1, el casi siempre por 2, el a veces por el 3 y el nunca por el 4. De esta manera entonces vamos a realizar que las respuestas hayan estado entre 1 y 4. Le utilizamos igual la función aleatorio entre, aceptar. El número inferior va a ser 1 y el número superior va a ser 4. Aceptar. Copiamos para todas las celdas que se refieren a las preguntas. Arrastramos. Como podemos ver, Excel nos ha proporcionado números entre 1 y 4, que para nosotros significa que la persona ha respondido siempre, ha respondido casi siempre, a veces y nunca. Vamos a tomar un ejemplo del caso. Por ejemplo, la persona entrevistada número 10, ¿qué nos dice? Que es una ama de casa, que como profesión es ama de casa, que es de sexo femenino, que tiene 26 años, que a la pregunta número 1, que yo le preguntaba si compra frecuentemente en la tienda, nos ha respondido siempre, que a la pregunta número 2, ¿qué nos decía? Consultamos la tabla, si es bien atendido por los vendedores, nos ha respondido 4, quiere decir que nunca ha sido bien atendida por los vendedores. A la pregunta número 3, que nos dice, ¿ha tenido problemas con los propietarios? Nos ha respondido 3, que quiere decir a veces. A la pregunta número 4, que nos dice, el negocio está siempre abierto, ha respondido el número 4, que quiere decir nunca. Y la última pregunta que dice, ¿ha adquirido productos caducados?
nos ha respondido el número 3, que quiere decir a veces. Desde las respuestas que nos ha dado, nosotros ya podemos darnos cuenta que la atención que ha recibido esta señora no es positiva. Ahora, realizada la tabla, entonces nosotros vamos a realizar un estudio descriptivo con los datos que hemos tenido. Ahora, como pueden ver, yo ya tengo realizada la tabla. En esta yo he escrito las preguntas, y he escrito los números de las respuestas. Siempre, casi siempre, a veces, nunca y el total. El total es muy importante porque nosotros hemos entrevistado a 15 personas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a cada una de las preguntas que realizamos deben haber 15, debe de ser el total número 15 porque hemos entrevistado a 15 personas. Entonces, calculamos el total aplicando la función autosuma, damos clic en autosuma, envío. Ya tenemos 15 y así copiamos la fórmula para las demás celdas. Como podemos ver, todas las preguntas tienen como respuesta número 15, lo que ya tiene el estudio que estamos realizando tiene sentido porque para cada pregunta tienen que haber respondido 15 personas. Ok, con esta primera tabla, entonces nosotros vamos a realizar el análisis descriptivo. ¿Cómo se realiza estadística descriptiva en Excel? Tenemos que dar clic en archivo, clic en opciones, clic en complementos y después vamos a utilizar, el complemento va a ser herramientas para análisis, que ya lo tenemos aquí y damos clic en aceptar. Para poder ver la herramienta que nos ha proporcionado, vamos a datos, clic en datos y como ven aquí ya tenemos la opción análisis de datos. Damos clic en análisis de datos, seleccionamos, como aquí podemos ver, tenemos análisis de varianza de un factor, coeficiente de correlaciones y estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a realizar. Estadística descriptiva, aceptar.